Ahora, el mensaje de hoy está dirigido especialmente a todo aquel que se encuentra en momentos difíciles en su vida espiritual. Quizás estás pasando por un desierto. ¿Qué es un desierto? Un lugar, un momento en tu vida espiritual en el que estás desorientado, estás en sequía, debilitado, no sientes que estás disfrutando tu relación con Dios, no estás amando la palabra, no estás encontrando gozo en servir al Señor y no te sientes bienvenido en la presencia de Dios al orar. Quizás estás envuelto en algún pecado del que no te puedes zafar, que te entristece una y otra vez. No puedes desligarte de una práctica destructiva que te destruye por años. Tú puedes tener una conciencia tranquila con Dios. Quizás estás pasando por una gran pérdida en tu vida. Has perdido a alguien en tu vida o un momento de crisis en tu vida y de depresión. O quizás estás enfrentando un nuevo comienzo en tu vida. Un momento de cosas muy nuevas, muy difíciles, y ves que todo parece imposible y no sabes qué hacer. Pero sobre todo, quizás estás pasando por momentos de dudar de la bondad de Dios para contigo personalmente. Quizá tú dices, Dios es bueno en general, pero quizá Él no me quiere tanto a mí. Quizá no está tan interesado conmigo. Dios es bueno y santo y justo, pero quizá no le importa tanto mi bienestar. Quizá Dios no quiere acercarse a mí o a mi familia. Quizá Él no quiere que yo me acerque a Él. Quizá no soy tan bienvenido en comunión con Él. En fin, puede haber muchos pensamientos distintos en tu mente, pero si estás pasando por momentos difíciles en tu vida espiritual, este es precisamente un buen día para venir a la iglesia, como cualquier domingo, para escuchar lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Entonces, durante el mensaje de hoy yo quiero que tengas esta pregunta en mente. ¿Qué pasa cuando Dios se encuentra con un pecador desesperado? ¿Qué pasa cuando Dios se encuentra con un pecador desesperado? Cuando hablo pecador, puede ser alguien que simplemente está dudando de Dios y está dudando de su bondad. Primeramente, este pecador desesperado es Jacob, al que vamos a estudiar y conocer hoy. Pero en segundo lugar, somos tú y yo. Entonces comencemos a ver quién es Jacob. Vamos a aprender 3 lecciones de este pasaje. Comencemos con la primera lección. Primero, no merecemos encontrarnos con Dios. Es lo primero que nosotros vamos a aprender de la vida de Jacob, que nos va a enseñar mucho de nosotros mismos. Después del diluvio, ¿saben? El arca de Noé, el gran diluvio, después de la creación y muchas cosas pasan, ¿no? Viene el diluvio. Encontramos generaciones después el comienzo de Israel con Abraham, la promesa que Dios le hace a Abraham, y luego pasa a su hijo Isaac, y luego pasa al hijo de Isaac, Jacob. Entonces, primeramente, Jacob es el nieto de Abraham. Ahora, Jacob no es como Noé, no es como Abraham. Jacob era un hombre engañoso y egocéntrico y pronto arruinó su vida. Jacob compró la primogenitura de su hermano Esaú y luego engañó a su padre, que estaba ciego, para obtener la bendición del primogénito. Y aconsejado por sus padres, después Jacob huyó. ¿Por qué? Porque Esaú, su hermano gemelo, después de que había hecho esto, engañado a su padre Jacob y le había
básicamente comprado la primogenitura, se molestó tanto que su hermano gemelo quería matarlo, asesinarlo. Y sus padres, pues no queriendo perder un hijo, le dijeron a Jacob: mira, Esaú te está buscando para matarte, tu hermano te va a matar, tienes que irte, tienes que huir para que no te maten, no queremos perder un hijo. Entonces, aconsejado por su padre, Jacob huyó a un lugar llamado Padam Aram para tomar una esposa allí. Y mientras iba a Haram, a algún lugar en el desierto, se detuvo a dormir. Ahora, leemos en versículo 10, Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Su almohada era una piedra, su cama era la tierra, el desierto. Se estaba oscureciendo y yo quiero recordarte, es súper extraño para alguien de esa época irse de su país. En nuestra época globalizada, con tantas formas de viajar, es tan fácil ir de un país a otro país, mudarse, ir de vacaciones. En esta época era extremadamente raro. Es como que si no eras de esa ciudad, eres un enemigo. Si eres de afuera, eres un enemigo. Por lo tanto, cualquier persona podía matarte de repente si estabas fuera de tu ciudad, fuera de las murallas de tu ciudad. No eras de ahí. ¿Quién eres? No te conocemos. ¿Qué intenciones tienes? Te pueden matar. Jacob se encontraba lejos de la seguridad de su hogar y en tierra extraña y desconocida. Y cada tierra en esa cultura, cada tierra tenía sus dioses. Por eso hay una escena, por ejemplo, en el Antiguo Testamento donde alguien va a viajar a otro lado y se lleva un saco de tierra de Jerusalén, diciendo: yo me voy con mi Dios. La tierra era muy importante. Él se está yendo a tierras extrañas, exiliado de su propio hogar, desesperado, dolido y quebrantado. Ahora está en el desierto. Y eso fue algo muy malo. Ahora, él se siente tan mal como tú y yo nos sentiríamos habiendo huido, exiliado en un desierto con una piedra como almohada, habiendo engañado a tu padre que era ciego y siendo perseguido por tu hermano gemelo que te va a matar. Básicamente eres la peor persona del mundo, te sientes. Y Esaú, su hermano, estaba buscándolo por todos lados para matarlo. Ese fue un día duro para Jacob. Ahora, recuerda también que él estaba en una cultura que era muy importante el honor, y lo peor que podía pasar era la vergüenza. Y vemos lo avergonzado que debe estar Jacob de haber cometido todas estas fechorías y ahora estar exiliado, durmiendo en el piso, lleno de culpa y sintiendo que acaba de destruir su vida. Así que Jacob es un poco diferente a sus antepasados, un poco diferente a Noé, a Abraham, a Isaac. Recuerda que los extranjeros no eran bienvenidos fácilmente. Ahora, ¿qué cosas podemos aprender de esta escena? Así como Jacob, nosotros también debemos enfrentar nuestra propia fealdad. El hecho de que espiritualmente somos feos, somos malos. Ese es el punto, ¿no? Que no merecemos encontrarnos con Dios, y Él se da cuenta de esto. Él pasa circunstancias que le abren los ojos a ver que Él no es digno
Él no está exigiendo nada, Él no tiene nada para dar. Y ese es el primer paso para encontrarnos con Dios. El entender que nosotros no tenemos derecho de encontrarnos con Dios. Debemos tener ese momento de darnos cuenta de que somos peores que el vecino. Y somos egoístas. Y como decía un antiguo predicador, somos monstruos de iniquidad. Y ahora tú dices, eso es exagerado. Hasta que llega un punto en tu vida en el que tú te ves en algo o involucrado en algo que tú jamás habías imaginado y tú dices, ¿quién soy? Y comienzas a entender lo que la Biblia habla de que somos pecadores y cuán malo es eso, cuán corrupto es esto, cuánto poder tiene esta tendencia en nuestros corazones hacia el pecado. Y tú dices, no, imposible, es imposible que yo llegue a un punto de hacer X cosa, ¿no? Robar, adulterar, matar. Hasta que llega ese momento y te das cuenta, la Biblia decía la verdad. Soy pecador. Soy un monstruo de iniquidad en el sentido de que mi corazón tiene el potencial de una maldad inimaginable. ¿No? Los teólogos hablan de esta gracia de Dios hacia todas las personas, de restringir la maldad natural que tenemos. Es decir, Dios tiene misericordia tan grande para con todo el mundo que está restringiendo, que está frenando el impulso natural que hay en cada uno de los corazones de los seres humanos de hacer el mal. Y si Él en un momento o en un día quitara su mano de frenar ese impulso natural que tenemos por nuestro pecado, tú y yo seríamos peor que Hitler. Y no es hasta ese momento que comenzamos a entender realmente que no merecemos encontrarnos con Dios, que hemos pecado, que estamos en bancarrota espiritual, que nos encontramos en este momento en el desierto con una piedra como almohada, dándonos cuenta que somos lo peor. Ahora, eso simplemente es la verdad. Eso es, la Biblia constantemente nos da la verdad. ¿Por qué? Porque no vale la pena creer una mentira. Ahora, la Biblia también nos dice que no hay ninguna solución humana posible. Es decir, no hay una invención humana, ni antropológica, ni sociológica, ni científica, para solucionar este problema del pecado. Nos corta todas las opciones que tengamos y nos lleva a una sola, a Jesús. Y Jesús tiene todas las soluciones a todos los problemas que causa el pecado. A los impulsos naturales, Jesús nos da un nuevo corazón que lucha con esa naturaleza pecaminosa hasta que Él venga, donde el pecado va a ser borrado totalmente de nosotros. Para nuestra condenación ante el juez divino, Jesús toma nuestro lugar en la cruz y recibe la condenación, y ahora nosotros podemos ser perdonados porque nuestra culpa ha sido pagada. Pagó nuestra deuda, cambió nuestro corazón y nos lleva de la mano a vivir con Él en una vida de discipulado y transformación. Sobre todo nos invita de manera gratuita, gratis, a venir a Él como Salvador, como rescate, como refugio. Vamos entonces a la segunda parte de esta historia, versículos 12 y 13, donde aprendemos esto, que Dios se encuentra con pecadores desesperados. Dios se encuentra con pecadores desesperados.
Jacob ahora sabe cuán indigno es de algo bueno de Dios o del hombre. Durante su caos personal, el personaje principal de Génesis aparece, que ese es Dios. Dios aparece en medio de la miseria, en medio del sufrimiento, en medio de darse cuenta de qué significa ser pecador, en medio de darse cuenta que es un monstruo de iniquidad. Dios se aparece por primera vez en la vida de Jacob y hace que le conozca personalmente. Y dice esto, lean conmigo ahí en versículos 12 y 13. Ahora Dios se le aparece en sueños y dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Qué sueño tan extraño, ¿no? Una escalera. Ahora, ¿qué tipo de escalera? ¿Como las que tenemos hoy en día? No. Probablemente en ese tiempo la escalera que él veía que llegaba al cielo era más o menos parecido como una pirámide, ¿no? Era grande y era común en algunos lugares, que era muy, muy alta, pero esa llegaba hasta el cielo, la que ven en el sueño. Y hay ángeles que ascienden y descienden sobre ese lugar, y dice que Dios está en lo alto de ella, sobre la escalera. ¿Qué significa estas cosas? ¿Verdad? ¿Qué significa la escalera? ¿Qué significa los ángeles que ascienden y descienden? Pues una cosa es segura, significa que Dios se encontró con Jacob en un sueño, en el desierto, cuando Jacob no estaba buscando a Dios, pero Dios lo estaba buscando a él. Y eso es suficientemente asombroso. Tú te puedes perder lo más importante del pasaje por tratar de ver ciertos detalles que no son tan importantes. Y esto es lo más importante del pasaje. ¿Qué pasa cuando Dios, santo, majestuoso, el juez de todo el universo, se encuentra con un pecador, con un monstruo de iniquidad? Él le busca, le habla y le habla palabras de redención y de bendición. Ahora, esto es suficientemente interesante. Jacob no estaba buscando a Dios. Dios lo busca a él y se encuentra con él, aunque él no lo merece. Ni siquiera lo quiere, ni siquiera lo está buscando. Dios se encuentra con él. Y eso es gracia, misericordia y bondad. Ahora, hay personas, quizá tú conoces alguna, que pasa toda su vida en ayunas, haciendo actos religiosos de caminar de rodillas 2 millas, golpearse a sí mismo, repitiendo rituales todos los días, comprando velas, estatuas, malgastando mucho dinero en todo tipo de amuletos, esforzándose mucho para poder ganar acceso a Dios. Y ahora vemos a Jacob, un engañador, un traidor, un pecador, no está buscando a Dios, pero Dios se encontró con Jacob. Y simplemente antes de seguir con esta historia y ver qué es lo que Dios le dice a Jacob, quiero recordarte esto. El camino de la humillación es el camino a la victoria en la vida cristiana. En la vida cristiana, el cristiano se encuentra con Dios primero, reconociendo que no merece estar en su presencia. Como decía el antiguo predicador Spurgeon, la puerta estrecha de la que habla Jesús para accesar a Dios, la puerta estrecha es tan estrecha que nadie puede pasar con su cabeza en alto. Es decir, tienes que postrarte, reconociendo que tú eres pecador, que tú no mereces acceso a Dios, que estás buscando
su compasión y su salvación. La humildad es el primer paso hacia Dios. ¿Ya? No importa tu pasado, no importa si te acercas derrotado a Dios, hallarás un Salvador y un refugio seguro en Él. Ahora, ¿qué hace Dios cuando se acerca un pecador desesperado? Le habla de su pacto. Le habla de su pacto. Qué interesante esto, ¿no? Jacob está soñando, él mira al Señor y de repente Dios le habla. Él ve a Dios en esa escalera y ahora Dios le habla. Vamos a ver qué le dijo Dios. Versículo 13 al 15. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Escuchas ahí el pacto de Abraham? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Recuerdas el pacto de Abraham? Capítulo 12. Ahora, en este capítulo 28, vuelve a declarar el pacto y a confirmar el pacto ahora con Jacob. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Está este pecador miserable, derrotado, habiendo hecho cosas muy malas, y Dios se le aparece y lo único que le dice son palabras de bendición, recordándole el pacto que había hecho. ¿Saben qué significa esto? Que realmente todo esto depende de la misericordia de Dios. Que Abraham no se ganó nada, ni Isaac se ganó nada, ni Jacob se ganó nada. Que cada uno de ellos eran pecadores en diferentes formas. Pero todo depende de la gracia y la misericordia de Dios. Y si tú vienes y dices, pero mira, yo he tratado, me he esforzado y he hecho todo lo posible para que me vaya bien con Dios. Ahora estoy esperando estos beneficios de Dios. No has entendido la lógica de la gracia y la misericordia del Señor. Tú no eres nadie y yo tampoco. Él es todo y Él hace lo que quiere, y por eso el último versículo dice: no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Es decir, no te pregunté nada, simplemente te estoy anunciando esto. Yo soy Jehová, te daré esta tierra, te daré tu descendencia, bendeciré todas las familias de la tierra en ti y en tu simiente, que finalmente la simiente es Jesucristo. Yo estoy contigo y te guardaré, te cuidaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Esas son las buenas noticias que tengo para ti. No te estoy preguntando nada. Y esto es bien importante, porque apreciamos, hermanos, que Dios es soberano. Y ojo, su soberanía es bondadosa. ¿Ok? Eso es muy importante. La palabra soberanía es este control absoluto que tiene Dios sobre todas las cosas. Es decir, a veces tú ves ese polvito que está en el aire cuando ves una luz o en la ventana, cómo se va moviendo de repente. Bueno, la palabra soberanía quiere decir que Dios en su soberanía ha determinado y controla aún la forma en la que se mueve y se dirige cada uno de esos polvos.
o cada una de las decisiones humanas o cada una de las emociones humanas que han existido y que existirán. Que Dios realmente es Dios y reina. Eso significa que Dios es soberano. Eso es lo que significa la palabra soberano. Ahora, lo que te estoy tratando de decir es esto: no solo que Dios es soberano, escúchame bien. Estoy tratando de decirte esto, que su soberanía es bondadosa, es amorosa. Que su soberanía es como el versículo que dice que Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas trabajan, obran juntas para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Es decir, Dios hace que absolutamente todo funcione porque Él es soberano, y que funcione de manera bondadosa para su pueblo, con los que ha hecho un pacto eterno. Mi pregunta es: ¿estás en el pueblo del nuevo pacto? Es decir, ¿eres cristiano? Génesis fue escrito por Moisés cuando Israel se dirigía a la tierra prometida. Y Moisés tenía varios propósitos en escribir cada una de estas historias. Uno de ellos era alentar a Israel a recordarle que el pacto que Dios hizo con ellos es inquebrantable, que ellos podían seguir y aún ver en sus pecados y en sus caídas que Dios estaba con ellos, y que aún Jacob, que no merecía que Dios estuviera con él, Dios estuvo con él, y que así el pueblo de Israel podía confiar otra vez en el pacto, que Dios iba a ser fiel a su pacto, que Dios iba a estar con ellos. Y Moisés escribe esto, también sirve a Israel en su camino, en su vida, para recordarles, reafirmar el pacto nuevamente. El fracaso personal de Jacob no pudo frustrar la promesa inquebrantable de Dios. El fracaso personal de Jacob no puede frustrar el pacto de Dios. Y si tú eres miembro del nuevo pacto de Dios, del pueblo de Dios, te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Jesucristo, déjame darte buenas noticias. Tu fracaso personal no puede frustrar el pacto de Dios. Sin embargo, Dios también promete que Él no te dejará en un fracaso continuo, que no te dejará en un fracaso permanente, que hay caídas, pero Él te levantará, porque Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él estará obrando en ti, y Él lo promete, te levantará. Pero mientras que estás en el piso y mientras Dios te levanta, tú recuerdas, tu fracaso personal no frustra ni arruina el pacto de Dios. Dios es nuestro Salvador, no nosotros. Dios está presente donde quiera que el pueblo vaya. Jacob estaba dormido, pero Dios no estaba dormido, Dios estaba allí. Y Dios no solamente una fuerza o un sentimiento. Dios es alguien, no algo, ¿verdad? Dios es una persona. Y yo quiero otra vez recordarte la bondad de esta persona, el amor de esta persona. Vamos a continuar con el tercer punto para terminar. Y terminamos con esta reflexión en los últimos versículos 16 al 17. Que Cristo es el lugar donde Dios se encuentra con el pecador. Cristo es el lugar donde Dios se encuentra con el pecador. Otra vez el sermón se llama Encontrando a Cristo en Betel, y vamos a ver por qué. Ahora, Jacob se da cuenta en su sueño que él no estaba solo.
así como Israel se dio cuenta tantas veces que no estaba solo, así como quiero que tú te des cuenta que tú no estás solo, que Dios ha hecho un pacto contigo y parte del pacto es yo estaré contigo, ¿ok? Parte del pacto es yo estaré contigo. Dios ha jurado estar contigo si eres el pueblo de Dios, si eres parte del pacto. Déjame decirte algo, si no eres cristiano, si no eres parte del pacto, si no has nacido de nuevo, si quizás has conocido alguna de estas cosas, has escuchado de Jesús, pero aún no estás convencido, no has experimentado una salvación, déjame decirte algo que he dicho otras veces. Quiero que veas todas estas bendiciones que hay en arrepentirte y creer en Jesucristo. Todas estas bendiciones que hay en dejar tu vida a un lado y venir a los pies de Cristo, en correr a la cruz y tenerle a Él como Salvador exclusivo. Quiero que veas lo que significa ser parte del nuevo pacto de Dios. Y cuando lo veas, quiero decirte lo siguiente: si tú no estás en Cristo, estás excluido, pero invitado. Estás excluido de este nuevo pacto, de todas estas cosas, no son tuyas. Pero no tienes que seguir excluido, no tienes que seguir afuera. Te estamos diciendo que el que venga a mí no lo echo fuera, que el acceso es gratis, que el día es hoy, que hoy puedes arrepentirte y creer. Estás excluido, pero estás invitado a ser parte hoy del nuevo pacto, creyendo en el Señor Jesús. Ahora, leemos los versículos 16 y 17. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo. Ese es Betel, el recordatorio de este lugar donde hubo un encuentro con Dios. Casa de Dios y puertas del cielo. Antes de ayudarte a ver cómo Cristo está conectado con esto, quiero preguntarte: ¿te identificas con Jacob en esta área? El que quizás no te habías dado cuenta, quizá habías estado viniendo a la iglesia por tanto tiempo y quizá hoy te des cuenta y digas: en verdad Dios estaba aquí y no me había dado cuenta. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. No me daba cuenta de que Él estaba aquí, buscándome, hablándome, rescatándome, invitándome. Espero que hoy puedas darte cuenta y puedas reaccionar como Jacob y digas: ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía, y esto no es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo. No porque haya gente tirándose al piso o milagros cayendo del cielo, sino porque Dios está aquí salvando, transformando, llevando personas a una vida transformada genuinamente contra el pecado y el diablo y la muerte. Ahora, este encuentro con Dios, esta percepción de Dios, no puede ser fabricada, debe ser dada como un regalo de Dios. Así que ora al Señor, que puedas conocerle de manera real. Vamos a terminar. Quiero ayudarte a entender cómo este pasaje que leímos y estudiamos se relaciona con Jesucristo. El clímax de esta historia, el final glorioso de esta historia, no se encuentra en el libro de Génesis, se encuentra en el Evangelio de Juan. Por eso leímos al principio el pasaje de Juan capítulo 1. Yo quiero que tú vayas a Juan capítulo 1 y te des cuenta de, quizá tú has leído muchas veces el capítulo 1 de Juan
y no habías visto quizá el significado profundo que tiene el último versículo del primer capítulo de Juan. Así que vamos a ver esto. En el contexto, como leímos, Felipe le dice a Natanael que el Mesías había llegado. Hey, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael reacciona incrédulamente, dice: no, no te creo que el Mesías llegó. Y leemos esta historia. Cuando vino Jesús, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, le dice Jesús a Natanael. Y Natanael responde: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y dijo: Rabí, que significa maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, he aquí, de aquí en adelante, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, ¿entiendes? Esta conversación es un poco confusa. Jesús usualmente quiere que su conversación sea confusa con algunas personas. Y le está diciendo: wow, tú me estás llamando Hijo de Dios, Rey de Israel, Mesías de Israel. Ahora, no estoy diciendo que estás mal, pero quiero llevar tu mente como un buen israelita en quien no hay engaño. Quiero llevar tu mente a un pasaje conocido para que entiendas que yo no solamente soy un Mesías humano, un hombre con intenciones de ayudar a Israel, porque verás el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre mí. ¿Qué significa esto, no? Ahora, quiero recordarte lo que dice Génesis otra vez. Dice: y soñó Jacob, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios subían y descendían sobre ella. Y después dijo Jacob: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El punto es este, mis hermanos: el lugar donde se encuentra el hombre con Dios no es en última instancia un lugar, la escalera o Betel, es una persona. Y Jesús está diciendo: yo soy no solo hombre como mediador, pero yo soy Dios. Y verán mi gloria en mi ministerio, demostrando que soy Dios. Dios con ustedes, Dios encarnado, Dios salvando. Pero esto es importante: el lugar donde ustedes se encuentran con Dios y tienen comunión con Dios no va a ser un lugar ahora, y no va a ser un sueño, va a ser una persona. Y otra vez está usando este lenguaje para remitirnos a este pasaje en Génesis. Y en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra, Jesucristo, hombre. El mediador entre el cielo y la tierra no es una escalera, es una persona. Jesucristo es el lugar donde nos encontramos con Dios. Pero no solo es el lugar donde nos encontramos con Dios, Jesucristo es el Dios con el que nos encontramos también. Cuando estamos con Él, estamos con Dios, como la conversación que tuvo con Felipe, el mismo. Bueno, no es Natanael, pero con los mismos que estaban ahí en el contexto. Al final del Evangelio dice: Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Y Jesús le responde: tanto tiempo he estado con ustedes y
y no me conocen, yo y el Padre somos uno. Jesucristo es el Señor que mantiene el nuevo pacto del que habíamos hablado, incluso cuando somos infieles, y nos dice: no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te prometí, como dice Jacob. Y yo oro para que tú puedas abrazar esta realidad maravillosa que Dios te está dando el día de hoy. Yo oro que tú puedas el día de hoy tomar una decisión de recibir esta misericordia, estas buenas noticias de que tú no puedes, por más que fracases, tú no puedes frustrar el plan y el pacto que Dios ha hecho contigo si eres parte del nuevo pacto. Y que esta misericordia te lleve a levantarte de ese desánimo, a reconocer la gran bondad y misericordia que has recibido, y a ponerte en tus pies y a comenzar a vivir intencionalmente, de forma activa y disciplinada, para ser un buen discípulo. Porque mucho hemos recibido, mucho hemos amado, mucho se nos ha amado, y por eso ahora podemos vivir para Él